Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor, por esta mañana? Gracias por este nuevo día que el Señor nos está dando. Te damos gracias, mi Dios, te alabamos, glorificamos tu santo nombre, te pedimos que tú nos guíes a la luz de tu palabra, Dios, que tú trabajes en nuestros corazones, que tú renueves nuestras mentes, que tú guíes nuestras decisiones, Señor, durante este día. Te damos gracias, Señor, y te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Estamos leyendo el tiempo con Dios. Qué bonito que podamos nosotros en este tiempo experimentar la palabra de Dios y relacionarla muchas veces con nuestra vida, lo que estamos viviendo, ¿no? Y el tiempo con Dios es una maravillosa herramienta que nos lleva a la palabra de Dios y para poder entenderla y escudriñarla también. Vamos a leer en Génesis capítulo 37, versos 12 al 24. Dice la palabra de Dios: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Nosotros podemos ver aquí el día de ayer y hoy estamos reflexionando mucho acerca de la vida de José, ¿no? Y nos pone en un escenario un papá, ¿no? Jacob, bastante amoroso con su hijo, consentidor, ¿no? Porque José era hijo de su amada Raquel, ¿no? Jacob estuvo muy enamorado de Raquel, amaba mucho a Raquel y era uno de los hijos amados que le dio Raquel, ¿no? Es por eso que hubo una diferencia en el trato entre José y sus hermanos, ¿no? Que eso lo vamos a ver que trajo consecuencias, ¿no? Pero podemos ver también aquí algunas características de José, ¿no? José, nos dice la palabra de Dios, que tenía, en el contexto en el que se está desarrollando la palabra, 17 años, ¿no? Era un jovencito bastante ingenuo, no conocía todavía mucho acerca de la vida, era muy amado por sus padres, ¿no? Pero también vemos que José era bastante imprudente, ¿no? Porque había contado 2 sueños a sus hermanos y sus hermanos, ¿no? Lo veían a él como un orgulloso, como que los hacía sentir mal a ellos, ¿no? Por los sueños que José había tenido, ¿no? Vemos que ese jovencito tenía todavía falta de sabiduría, ¿no? Y podemos ver que también en el día de hoy, leyendo, es que cuando su papá lo llama y le dice: tienes que ir a Siquem, ¿no? Algo que nosotros podemos notar en la vida de José es que era también confiable, ¿no? Porque su papá le estaba encargando que vaya a ver a sus hermanos y que también vea el estado de su ganado, que era su señal de riqueza, ¿no? Para la familia de Jacob. Entonces, para ser confiable, ¿por qué? Porque el tramo de donde ellos estaban, que era Hebrón, hasta Siquem, eran más o menos 180 kilómetros a viaje, eran 3 días, ¿no? Y José pudo haberle dicho a su papá: no puedo hacerlo. No, él inmediatamente dijo: heme aquí y yo voy, ¿no? Entonces podemos ver José que era bastante obediente y era bastante confiable a su padre, era un jovencito leal, ¿no? Y vemos que lo envía a Siquem su papá, ¿no? Con esta gran tarea. ¿Por qué? Porque los pastizales no eran suficientes en el lugar donde ellos vivían. Es por eso que fueron los hermanos a buscar pastos frescos para las ovejas en este lugar de Siquem. Pero si nosotros recordamos, Siquem, ¿no? Era un lugar muy
muy peligroso. ¿Por qué? Porque en Siquem nosotros recordamos que hubo una matanza, ¿no?, de la familia de Jacob, y también en este lugar, ¿no?, muchos de la casa de Jacob se desviaron, ¿no?, de los caminos de Dios, ¿no? O sea, no era un lugar tan bueno al que sus hermanos habían ido, ¿no? Sigamos. Y luego él dice, Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que José no conocía mucho todavía acerca de la vida. Él estaba andando errante, ¿no?, un poco extraviado, hasta que se encuentra con este hombre y le da referencia de dónde estaban sus hermanos, ¿no? Él recién estaba comenzando a ver la perversidad de la gente, del mundo y de todo lo que se iba a tener que encontrar, ¿no? Pero nosotros recordamos que José tenía sueños, ¿no? Y esos sueños no venían de él mismo, esos sueños venían de parte de Dios, ¿no? Y tenía que José pasar todo un proceso para que esos sueños se cumplan, ¿no? Y José, pues bueno, también nosotros podemos ver aquí otra característica especial de José, es que José fue perseverante, porque imagínense que sus hermanos estaban con todos los rebaños en Dotán, y Dotán quedaba a un día más de viaje de donde estaban en Siquem. Inmediatamente José encendió marcha y fue hacia ese lugar. Otros hubieran dicho: no, pero ¿para qué voy a ir? Mejor me regreso. Pero como José era bastante confiable para su padre, él decidió continuar el viaje. ¿Y fue para qué? Para lograr el objetivo de esa gran tarea, de esa gran comisión que le había dado su papá, ¿no? Porque José quería honrar a su padre, ¿no? Pero en el verso 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. ¿Qué es lo que sucede cuando hay favoritismo en la familia? Cuando se prefiere un hijo y al otro no. Genera envidia, ¿no? Genera problemas dentro de los hermanos, resentimientos, falta de perdón. Y aquí nosotros podemos ver que Jacob se había equivocado, porque él debía tratar a todos los hijos de manera igual, porque cada hijo tenía una valía especial y cada hijo tenía que tener una consideración de parte de sus padres, ¿no? Pero sin embargo no pasaba esto en la familia, y esto generó esas consecuencias, ¿no? Y es lo que muchas veces sucede, ¿no?, en las familias hoy en día. Hay muchos padres que dicen: no, este hijo sí me salió bueno, es así, mencionan todas las cualidades positivas que tiene ese hijo, que es estudioso, que es responsable, que es obediente, que él sí va a llegar lejos, ¿no? Pero en contraparte dicen: no, pero este es la oveja negra, pero sí nos va a traer problemas, ¿no? Y comenzamos a decir una serie de cosas, ¿no? Y los hijos notan esas diferencias, ¿no? O también dicen acerca de las características físicas: no, ella es la bonita o ella es la fea, él es el feo o él es el guapo, no, que este se parece a mí, este no se parece a mí. Entonces todas esas cosas marcan, ¿no?, en la vida de los hijos resentimientos, rencores, envidias, iras, ¿no? Y si esto como padres no lo notamos, pues desencadena justamente en lo que vamos a ver después, ¿no? Y luego dice que ellos se burlaron, decían: aquí viene el soñador, ¿no?, en un tono burlesco. José había contado 2 sueños, esos sueños venían de parte de Dios, no se los había inventado José, ¿no? Pero no los había contado en el momento adecuado, ¿no? Yo no sé cuántos de nosotros tenemos sueños
Los planes de Dios son mucho más altos de los que nosotros esperamos. Nosotros sabemos que somos esas saetas en manos del valiente, que el Señor tiene planes de bien para cada una de nuestras vidas, nuestras familias, ¿no? Pero aquí nos muestra también la palabra de Dios que no era el momento oportuno para José de contar sus sueños y la manera como los hizo, porque eso generó en sus hermanos envidia y resentimientos y odio, ¿no? Y podemos ver aquí en el verso 20, dice: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, ¿no? Miren a lo que lleva el odio, ¿no? Cuando no hay una sanidad en la familia, ¿no? Cuando no hay perdón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las consecuencias son bastante tristes. Miren que ya ellos habían planificado matarle, ¿no? ¿Cómo van a pensar en matar a un hermano que lo han visto desde pequeño, que lo han visto crecer con ellos, ¿no? Y se parece mucho a lo que hoy en día está pasando. Hemos visto noticias de hermanos que se han matado entre ellos por causa de herencias, por causa de favoritismo, por causa de muchas situaciones, ¿no? Y el odio se ha exacerbado de tal manera que hay muchas familias divididas, producto de las ambiciones, producto de los privilegios que dan a unos y a otros no. Y miren, y se olvidan de lo bonito que es el poder estar en una mesa, sentarse como hermanos y perdonarse unos a otros, ¿no? Y que nosotros podamos ir a Dios y decirle: hermano, no me gustó esto de ti, pero he decidido perdonar, y si tenemos en este tiempo también de que pedir perdón, lo hacemos, ¿no? Porque algo que nos enseña Dios en lo que puede estar en nosotros, estar en paz con nuestros hermanos, ¿no? Y que seamos personas que unan más bien a la familia, no que desunan, ¿no? Y esto nos llama a reflexión, porque miren en todo lo que se desencadena esta historia, ¿no? Y luego dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos, ¿no? Rubén aparentemente tenía mejor juicio que los demás. Era el hijo mayor, ¿no? Era el hijo mayor de todos los hermanos. Y dice que les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Entonces, nosotros vemos aquí este hermano, ¿no?, juicioso, que en este momento él evita en este instante que este odio o resentimiento pase a mayores, ¿no? Y muchas veces cuando sucede algo en la familia, ¿no?, nosotros siempre debemos orar, ¿no?, para que haya algún miembro de la familia que tenga ese juicio, ¿no?, que lleve a la reflexión de que las cosas no se están llevando de manera correcta, ¿no? Y nosotros también podemos buscar ese buen juicio, esa sabiduría que viene de parte de Dios. Dice la palabra que si buscamos la sabiduría como el oro, como la plata, ¿no?, de cierto que nos va a ir bien, ¿no? Y que en las decisiones que nosotros podamos tomar, en las cosas que nosotros podamos hacer, ¿no?, en los círculos en los cuales nosotros nos estamos desenvolviendo, ¿no?, podamos tomar también, ¿no?, esa autoridad, esa sabiduría que viene de parte de Dios, ¿no? Ahora dice que luego, dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, ¿no? Miren que eran 10 pues contra 1, ¿no? Y muchas veces es la influencia de todo el grupo, ¿no? Entonces es de valientes que uno que piensa diferente puede influenciar en el resto, ¿no? Qué difícil debió haber sido para Rubén, y luego se tuvo que contagiar con todo lo que pensaban sus hermanos, ¿no? Entonces, algo que también Dios nos dice en este tiempo, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Nosotros no podemos dejar influenciarnos por las circunstancias, por las situaciones o por la presión de grupo, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué es lo correcto, ¿no? Y si alguien sabe qué es lo correcto y no lo hace, le es pecado, nos dice la Biblia. Entonces esto nos llama también a reflexionar, ¿no? Porque después le quitaron la túnica, y la túnica era algo muy especial,
Era el regalo que le había hecho su padre, ¿no? A José. Era una túnica tan bonita, ¿no? Que representaba que José era un hijo amado, ¿no? Que representaba también la pureza que tenía José, ¿no? Y era algo tan preciado para José. Y miren que como solamente se le había dado un hijo y no a los otros, porque Jacob tuvo que haber hecho más túnicas, ¿no? Para todos sus hijos. Entonces ellos le quitaron con toda su ira, con toda su cólera, y le arrancaron la túnica, ¿no? Y luego dice que le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, ¿no? Le rompen la túnica, ¿no? Que era una ropa de reconocimiento, ¿no? Y luego lo echan en esta cisterna, ¿no? Y dice que estas cisternas eran aproximadamente como unos pozos grandes de más o menos 30 metros de profundidad, ¿no? Imagínense todo lo que debió haber pasado José en ese instante, y que nos lleva a poder reflexionar en este tiempo, ¿no? Que José estaba ya siendo procesado en este momento, ¿no? Y tal como nos narra la palabra del Señor, José ya estaba sufriendo el odio, el rechazo de sus hermanos. José estaba sintiendo las burlas de sus hermanos porque le decían: este es el soñador, ¿qué va a ser el soñador, no? Pero y finalmente podemos ver que ellos logran su cometido, ¿no? Pero este recurso luego nosotros vamos a poder ver que después se va a convertir en una bendición, ¿no? Y nos sirve para poder analizar nosotros en qué proceso nosotros nos encontramos hoy en día, ¿no? El Señor nos dice que Él ha comenzado la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Sabemos que Dios tiene planes de bien para nosotros, y en este tiempo el Señor nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Dios nos habla también a nosotros como padres de poder en este tiempo ser padres sabios, ser padres entendidos, ¿no? Y ser padres que demos amor a todos nuestros hijos, y que podamos decirle a cada hijo, ¿no? Que cada hijo tiene esa promesa de parte de Dios, ¿no? Y que también nosotros podamos tener familias unidas, edificadas sobre la roca que es Cristo Jesús, ¿no? Dios nos lleva a reflexionar el día de hoy, ¿no? Para que nosotros podamos analizar qué problemas se mueven en casa, en el entorno de tu familia, ¿no? Si hay falta de perdón, ¿no? Si es reconocer una falta, ¿no? Tendríamos que hacerlo. Es por eso que es tan importante tener estos devocionales de familia, ¿no? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿no? Para poder hablar, para poder expresar muchas cosas, para aprender a pedir perdón, para perdonar también, para sanar nuestros corazones, para tener relaciones saludables dentro de la familia. No es posible que en este tiempo, ¿no? Como hermanos vivan divididos, peleados por años, ¿no? Porque mucho más importante de repente para las personas es el dinero, son las propiedades, ¿no? Porque al final nosotros podemos saber que busquemos esos tesoros, ¿no? Espirituales, que el moho y la polilla no lo carcomen. Busquemos esos tesoros que Dios nos muestra en su palabra, no busquemos más el amor entre nuestra familia, entre nuestros hermanos, ¿no? La reconciliación, el perdón y también el saber honrar a nuestros padres, ¿no? Los que somos hijos, ¿no? Tenemos el privilegio todavía de tener padres vivos, honrarlos, ¿no? De una manera especial, ¿no? Y también en este tiempo Dios nos lleva también a poder pedir esa sabiduría que viene de parte de Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos ministra, nos enseña cada día, Señor, a poder dirigirnos, Señor, con tu sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Nos humillamos bajo tu mano poderosa, Dios. Ayúdanos, Señor, renueva nuestra mente.
Cambia nuestros corazones, Dios, que aprendamos a valorar las cosas que son importantes, Señor. Ayúdanos a amarnos, Señor, como familia, a poder bendecirnos unos a otros, Señor. Gracias, Señor, porque también nos hablas acerca de nuestro rol de padre, Señor, en el que no deben existir los favoritismos. Poder considerar a cada hijo, Señor, como de gran estima, que son honorables, porque eres tú, mi Dios, quien modela nuestras vidas, quien modela nuestro carácter, Señor, nuestra forma de pensar, Dios. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene de ti, Señor. Líbranos de todo rencor, de toda envidia, porque, Señor, muchas veces cuando existen estas cosas en nuestros corazones, no podemos avanzar, porque tu palabra dice, nuestras manos se caen, nuestras rodillas se paralizan, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a seguir creciendo y a caminar en fe, Señor, siendo perseverantes, Señor, Dios, en tu palabra, bendito Señor. Gracias, Señor, porque tú nos dices, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que va contigo donde quiera que tú vayas. Te entregamos nuestros sueños, Señor, los anhelos más profundos de nuestros corazones, bendito Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.